en la página web de la BBC News Mundo, bajo el título de ¿Por qué los papas usan zapatos rojos? Y otras curiosidades sobre el máximo líder de la Iglesia Católica. Una nota de prensa de Andrew Webb que nos permitimos grabar y crear como material audiovisual para nuestro canal. Se indica que la Iglesia Católica ha elegido un nuevo papa. Se trata del estadounidense con nacionalidad peruana, Robert Prevost, quien escogió el nombre de León XIV. A diferencia de Francisco, su predecesor, el nuevo pontífice se presentó ante el mundo con las vestimentas tradicionales de los papas. Francisco también había roto con la tradición al usar zapatos negros en lugar de rojos. Pero, ¿por qué ese color es simbólico? Aquí repasamos esa y otras curiosidades sobre el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Ahí aparece una fotografía de León XIV, indicando que a diferencia de su predecesor León XIV, vistió las ropas tradicionales de un pontífice. ¿Qué hace exactamente el Papa? El Papa es el líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos de todo el mundo. 1.400 millones de católicos. Los católicos lo consideran el sucesor de San Pedro, uno de los primeros líderes de la Iglesia cristiana. En la fe cristiana, Jesucristo es el Hijo de Dios y San Pedro es uno de sus 12 apóstoles o seguidores. Los católicos creen que esto conecta al Papa directamente con Jesús, lo que lo convierte en una fuente clave de guía espiritual. El Papa suele presidir las celebraciones religiosas de todas las fiestas eclesiásticas importantes del año, en el interior de San Pedro, incluidas Navidad y Pascua. También aparece en el mismo balcón en el que fue proclamado Papa tras su elección para pronunciar su mensaje Urbi et Orbi, en latín, a la ciudad y al mundo. Una bendición papal especial que suele impartirse en las grandes festividades religiosas y otras ocasiones especiales. En la imagen, el Papa Francisco, quien quiso establecer la idea de una iglesia, comillas, pobre y para los pobres. El Papa, continúa la nota, cuenta con un pequeño equipo personal de monjas que se ocupan de su casa, la cocina y la limpieza, y puede tener un ayuda de cámara o mayordomo personal. También tiene un equipo de redactores de discursos. Una de las obligaciones del Papa es reunirse al menos una vez cada 5 años con sus más de 5.000 obispos de todo el mundo. Unos 1.000 al año o 20 a la semana. Hoy en día, los viajes al extranjero también forman parte de las responsabilidades de un papa. ¿Pueden casarse los papas? Ha habido papas casados en el pasado. De hecho, San Pedro, considerado el primer papa, tenía esposa. Pero en las circunstancias actuales es muy poco probable que se elija a un hombre casado. La historia de los primeros papas es una fuente de gran debate académico y no está claro cuántos, como San Pedro, se casaron antes de convertirse en pontífices. En la imagen, San Pedro, considerado el primer papa, y quien era un hombre casado. Se cree que el papa Hormisdas 514
1523, fue el padre del Papa Silverio, su sucesor, y se dice que el Papa Adriano II, 867-872, trasladó a su esposa e hija al Palacio de Letrán. Muchos historiadores creen también que Juan XVII, 1003, y Clemente IV, 1265-1268, eran hombres casados cuando llegaron a ser papas. Hay pocas pruebas que sugieran que alguno de los 266 papas que figuran en la lista del Vaticano se casara después de ser pontífice, aunque se cree que varios papas tuvieron, escuche bien, romances ilícitos. Aunque técnicamente cualquier varón católico bautizado puede ser considerado para el cargo, todos los papas, desde Urbano VI en 1378, 64 en total, han salido de las filas de los cardenales que eligen al pontífice. Ninguno de los actuales cardenales electores está casado, y a los sacerdotes católicos se les exige generalmente que sean célibes cuando son ordenados. Aunque el catolicismo suele exigir el celibato clerical, existen excepciones para los hombres casados en el catolicismo de rito oriental y para algunos sacerdotes anglicanos que se convierten al catolicismo. Sin embargo, los hombres casados, incluidos los de estas excepciones, no pueden ser cardenales. ¿Tiene sueldo el Papa? Se dice que el Papa Francisco donaba su sueldo a obras de caridad. Sin embargo, en 2021, un portavoz del Vaticano trató de poner fin a las especulaciones afirmando que el Papa no recibe ni ha recibido nunca un salario. Francisco también rechazó algunos de las opulencias de su cargo y optó por vivir en la casa de huéspedes del Vaticano, la Casa Santa Marta, en lugar de los lujosos apartamentos papales. En la fotografía del Papa Benedicto XVI, quien fue jefe de la Iglesia Católica desde 2005 hasta su dimisión en 2013. Su predecesor, Benedicto XVI, dio el inusual paso de retirarse en 2013 alegando motivos de salud. Los medios de comunicación, entre ellos el diario italiano La Stampa, informaron de que recibía una pensión. ¿Cuánto dura el papado? La gran mayoría de los papas ejercen el cargo hasta su muerte, como Francisco, que lo hizo desde 2013 hasta 2025. Ningún otro papa había dimitido desde Gregorio XII en 1415 y Benedicto XVI fue el primero en hacerlo voluntariamente desde Celestino V en 1294. Los historiadores debaten sobre cuántos otros papas han dimitido, pero se cree que los que lo hicieron son Ponciano en 235, Silverio en 537, Juan XVIII en 1009, Benedicto IX en 1045, Celestino V en 1294 y Gregorio XII en 1415. ¿Cómo se llega a ser papa? De acuerdo con el derecho canónico, el sistema de leyes religiosas que rige a la Iglesia, las siguientes personas pueden ser elegidas papa, informa Catholic Online. Cualquier varón católico bautizado con uso de razón. Aunque hace más de 500 años que no se elige a alguien que no sea cardenal,
Los precedentes históricos permiten elegir a otros clérigos o incluso a laicos. Si el candidato elegido no es ya obispo, debe ser ordenado inmediatamente antes de asumir el papado. Varios expertos informan de que ser de buen carácter es un requisito no oficial. En la imagen, a lo largo de la historia, los cónclaves han traído momentos de cambios significativos para la Iglesia Católica. Solo los altos dirigentes católicos, conocidos como cardenales, que deben tener menos de 80 años, pueden votar para elegir al Papa, y la elección de un nuevo pontífice se considera tanto un deber como una responsabilidad espiritual. Los cónclaves se celebran desde hace siglos, siguiendo estrictas normas diseñadas para proteger el secreto y evitar influencias externas. ¿Por qué el Papa lleva zapatos rojos, como se indica en la imagen? En la fe católica, el color rojo simboliza el martirio y la pasión de Cristo, el arresto, juicio y crucifixión de Jesús, tal y como se describe en el Nuevo Testamento. Benedicto XVI y muchos otros papas antes que él siguieron la tradición de llevar zapatos rojos. Los zapatos rojos que se indican en la imagen de Benedicto XVI fueron una parte notable de su papado, usados como símbolo de poder y estatus. Sin embargo, como papa, Francisco optó por llevar zapatos negros, un gesto que los observadores consideraron un símbolo de su deseo de evitar la pompa del cargo. De hecho, un par de zapatos negros fueron colocados en sus pies cuando su cuerpo yacía en el féretro. Ahí está la imagen. El Papa Francisco en su féretro con zapatos negros en los pies. También ha habido variaciones sobre el tema. Se dice que Juan Pablo II llevaba a veces zapatos color granate. La revista estadounidense de estilo de vida Esquire dice que también llevaba mocasines marrones. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene un papa? Para responder a esta pregunta es necesario recurrir a una cita del libro sagrado de los cristianos, la Biblia. Jesús rebautiza a su discípulo Simón como Pedro, palabra que también significa piedra o roca. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Tal como se explicó antes, los católicos consideran al Papa como el sucesor de San Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Por lo tanto, el Papa puede considerarse el líder y una parte crucial de los cimientos vivos de la Iglesia Católica. Constituye un punto de referencia para los católicos y los aconseja sobre cómo afrontar los retos y dilemas de la vida, tanto grandes como pequeños. También ayuda a los líderes eclesiásticos más jóvenes a encontrar la dirección en la que guiar a sus comunidades. Feligreses de todo el mundo viajan al Vaticano para oír al Papa dar misa en la plaza de San Pedro. Sus visitas a otros países atraen a multitudes, señal de la importancia del Papa para los católicos de todo el mundo. Hemos creado material audiovisual en base a la nota del BBC News Mundo titulada ¿Por qué los papas usan zapatos rojos? Y otras curiosidades sobre el máximo líder de la Iglesia Católica.